La tormentosa relación de Simón Bolívar con el Perú. La relación de Bolívar con el Perú no se puede entender si no se entiende el contexto histórico y social del Perú y la situación personal de Bolívar en esa época. Así que empecemos nuestro análisis. La fiebre independentista que desató Napoleón Bonaparte tras la invasión de España también llegó al Perú y también llegó por la misma clase social que llegó a toda la América hispana, los criollos o mantuanos. Por cierto, una clase social que yo considero la más despreciable de la época. En Perú, la llegada de San Martín precipitó el proceso de independencia, pero fue una independencia nominal y no material, pues existían fuerzas vivas que amenazaban con acabar fácilmente en cualquier momento con esa independencia. Eso lo notó San Martín claramente, que se vio como incluso los bandos independentistas tenían dudas y mantenían negociaciones con el bando realista, lo cual los hacía poco confiables. Por esta razón, San Martín no emprendió ninguna campaña militar importante en el Perú y decide cederle el paso a Bolívar y partir con las riquezas obtenidas en el Perú hacia Europa. Bolívar en esos años era quizás el peor enemigo del Reino de España, que lo veía como un súbdito privilegiado y traidor. Es por eso que uno de los mayores temores de Bolívar era caer prisionero en manos de España. Por esa razón, su obsesión por erradicar del continente americano la amenaza realista, mientras que en el Perú los independentistas veían sus vidas amenazadas por los ejércitos realistas. Recordemos lo que pasó en Quito en 1809. Así que existía una relación de necesidad mutua entre Bolívar y los independentistas peruanos, pero era mucho más apremiante para los independentistas peruanos, ya que sus vidas corrían peligro y además eran una minoría en su país. Y aquí está una de las claves de este asunto, ya que una porción amplia y poderosa de los indígenas, mestizos, negros e incluso otros criollos, particularmente del sur del Perú, se oponían a la independencia del Perú. Aquí hago una pausa para aclarar que en esa época no existían encuestas, pero se sabe que los sectores más numerosos de la población se identificaban con la causa del rey, que los protegía de los abusos de sus amos criollos. Y este podía ser el momento de ajustar cuentas con los abusadores criollos que basaban su poder en injustos privilegios otorgados por el rey al cual estaban traicionando. Pero sigamos nuestro análisis. Para Bolívar era muy costoso abandonar sus logros que con tanta sangre y sacrificio se habían alcanzado en Colombia para ir a defender a un grupo militarmente débil de muy ricos y pretenciosos criollos peruanos. Este problema se resolvió con mucha más facilidad en Guayaquil y Quito, que otorgaron su adhesión a la Gran Colombia a cambio del libre comercio con las potencias mercantes y la protección militar de Bolívar. En el caso del Perú, la situación era mucho más compleja, pues los independentistas peruanos, que eran una minoría en su país, no tenían tiempo que perder en una negociación con un Bolívar que estaba mucho más interesado en su proyecto de crear una gran nación americana en torno a su persona. Así que finalmente los ricos criollos independentistas del Perú, bajo la amenaza de perderlo todo, deciden ofrecerle a Bolívar el título de dictador plenipotenciario del Perú, a cambio de su protección, lo cual Bolívar acepta y empieza una dura campaña contra los realistas, ejecutando polémicas acciones tanto políticas como militares, como fue el fusilamiento del presidente Torre Tagle, acusado de traidor, o la liberación de los esclavos que luchan por la causa independentista, cosa que por cierto Bolívar no cumplió. Finalmente, todas estas polémicas medidas antes mencionadas contribuyen al triunfo de Bolívar contra los realistas en el Perú y la actual Bolivia, que por cierto, Bolivia fue otra polémica más, pues los criollos en el Perú querían ser autónomos, pero querían mantener sometidos a los criollos en el Alto Perú. En resumen, hay que entender que la amistad de Bolívar con el Perú era una amistad forzada por las circunstancias, que la mayoría de los habitantes del Perú no deseaba la independencia, que el Perú era el virreinato más rico por mucho en aquel momento y eran más propensos a otorgarle riquezas a Bolívar que cederle su autonomía política o su lealtad. Y luego de consolidado el proceso de la independencia, ya los peruanos no sentían la necesidad de tener un dictador extranjero que los protegiera. Y empieza un proceso de repudio y rebeliones contra el dictador extranjero. Ahí es cuando Bolívar tiene que decidir entre entrar en una guerra civil o retirarse del Perú, que fue lo que hizo al final, pasando Bolívar de ser el héroe salvador del Perú a ser un dictador extranjero que era odiado por negros, que no les cumplió para ganarse el apoyo de los criollos esclavistas, cosa que no logró.
odiado también por los indios que lucharon mayoritariamente por el rey y que Bolívar los derrotó, y los criollos que usaron a Bolívar para su causa y luego lo desecharon para ellos tomar el poder. Y para terminar, si llegaste a este punto, me gustaría conocer tu opinión en la parte de los comentarios acerca de este análisis y de Simón Bolívar. Muchas gracias.